Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque vamos a estar hablando sobre la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Y bueno, ya sabemos que tenemos guías para cada nivel educativo, sin embargo, el momento número 1 es el mismo para todos. El momento número 2 es donde existen cambios. En el caso de preescolar se busca en el segundo momento favorecer la lectura desde preescolar, y en el caso de primaria y de secundaria se busca desarrollar la comprensión lectora con equidad y excelencia. El tercer momento es de organización escolar, así que este video te va a servir y en los comentarios tienes la información y los materiales para ti. Yo soy Edgar, comenzamos. Pues sí, maestros, ya tenemos la guía de Consejo Técnico Escolar de esta tercera sesión ordinaria. Y bueno, te recuerdo que en los comentarios del video te voy a dejar las diapositivas de educación básica, de preescolar, de primaria y secundaria separadas por carpetitas para que las cheques. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la de primaria. Vamos a comenzar con la presentación. ¿Qué encontramos en la presentación? La presentación nos dice que esta sesión de Consejo Técnico busca que reflexionemos sobre el compromiso que tenemos en la escuela para garantizar el aprendizaje de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, siempre tomando en cuenta la inclusión y la equidad. Esta guía se divide en 3 momentos. El momento número 1 es trabajar el aspecto socioemocional, analizar si nuestros comportamientos son asertivos, la autorregulación emocional y el triángulo cognitivo, que me parece una estrategia interesante que vamos a analizar más adelante. El momento número 2 es hablar sobre la importancia de la comprensión lectora. Sabemos que la lectura y la escritura, pero bueno, específicamente la comprensión lectora, se puede desarrollar desde cualquier espacio del currículum, no solo en español, y vamos a repensar sobre qué es lo que hacemos en la escuela y si podemos mejorar. También aquí vamos a establecer algunas acciones que se pueden incorporar en nuestro programa escolar de mejora continua. Y el tercer momento es la organización de la escuela, los temas que cada institución considere necesarios desarrollar y que en sesiones anteriores ya nos habíamos puesto de acuerdo sobre ellos. Como observamos en pantalla, la agenda de esta sesión de Consejo Técnico es la siguiente. Encuadre de la sesión, que es la presentación de propósitos, materiales y productos y el mensaje de inicio de trabajos de esta sesión con un 5% de la jornada. Momento 1, empiezo por mí, pienso, luego siento y actúo, 20% de la jornada escolar. Momento número 2, desarrollemos la comprensión lectora para favorecer la equidad y la excelencia, y va en 2 actividades importantes. ¿Qué significa leer? Cómo favorecer la comprensión lectora en el aula y en la escuela llevará un 50% del tiempo. Y el número 3, la organización de la escuela, abordemos los asuntos prioritarios que decidimos como colectivo para seguir mejorando nuestro servicio educativo, 25% del tiempo. Los propósitos de esta sesión son que el colectivo docente reflexione sobre la importancia de desarrollar la autorregulación como práctica de autocuidado, que reflexione sobre la importancia de favorecer la comprensión lectora como una habilidad indispensable para acceder a otros aprendizajes en la escuela y para resolver situaciones en todos los ámbitos de la vida. Te recuerdo que estos materiales y las diapositivas y guías van a estar en los comentarios para ti. Los materiales son hojas blancas, lápices o bolígrafos de diferente color, el video de educación inclusiva y el video de asesoría, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. Es bien importante mencionar que son 2 pedacitos del video que ya te dejé recortados para ti. Y el producto de esta sesión son las acciones para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en nuestra escuela. En el momento 1, empiezo por mí, vamos a reflexionar sobre cómo la autorregulación emocional y el vínculo que hay entre los pensamientos, las emociones y la conducta pueden favorecer una mejor relación con ustedes mismos y con las demás personas. Y para eso tenemos que leer la autorregulación emocional que está en pantalla. Yo ya te saqué un extracto de este texto y bueno, lo más importante que considero de este pequeño texto es lo siguiente. La autorregulación emocional. Hay que reconocer, maestras y maestros, que las emociones nos sirven para adaptarnos. Cada emoción tiene su función. El problema surge cuando carecemos de las habilidades que nos permiten regular las propias emociones. Regular las propias emociones permite cultivar una actitud responsable, positiva y optimista y desempeñarnos con éxito ante situaciones de la vida diaria. Por lo tanto, la autorregulación emocional es cómo enfocamos nuestra atención, cómo interpretamos la realidad y cómo reaccionamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, maestras y maestros, que
nos habla algún niño, ¿no? Y a lo mejor nosotros estamos como en un momento complicado y ¡pras!, ¿no? Nosotros interpretamos que nos está agrediendo o que aquel padre de familia nos está faltando al respeto. Enfocamos nuestra atención de una manera diferente, interpretamos el hecho de una manera diferente y reaccionamos a lo mejor de una manera poco adecuada o poco asertiva. Esto es bien importante que lo reflexionemos y que nos caiga el 20 de cómo podemos mejorar esto, porque si todo surge en el pensamiento, podemos modificar nuestros pensamientos. Por lo tanto, maestras y maestros, la gestión de pensamiento, emoción, acción es algo que debemos de trabajar. Todo conflicto está acompañado de emociones que no nos ayudan. Toda emoción que no nos ayuda viene y se alimenta de pensamientos disfuncionales. Es importante cambiar estos pensamientos a otros más funcionales y objetivos. Y esto es una tarea difícil porque la verdad es que en esta parte de la autorregulación, de la gestión de emociones, debemos de empezar a trabajar constantemente. Por lo tanto, en ese primer momento, que es un espacio para nosotros como maestros, habrá que construir estas estrategias para hacerlo. Para ello se proponen maestras y maestros el triángulo cognitivo. Vamos a checarlo, ¿ok? Lo primero es identificar una situación. Cualquier circunstancia de la vida cotidiana que detone el triángulo cognitivo, ¿ok? Pensamientos. Se refieren a cómo interpretamos la situación. Incluye juicios sobre la propia persona o los demás. Ideas o afectación a valores. Por ejemplo, si alguien nos habla con enojo, podemos pensar, pero ¿por qué me habla así? Yo no le hice nada, ¿quién se cree? Ahora me va a escuchar. O tal vez, seguro tuvo un mal día y por ahora le dejaré a solas y más tarde hablaré con ella. Esto es bien importante, maestras y maestros. Checamos cómo son dos momentos opuestos o dos pensamientos que tienen diferentes reacciones. Siguiente, emociones. Refieren a cómo nos sentimos, feliz, triste, enojado, tranquilos, alegres, etcétera. Tienen componentes físicos, cambios fisiológicos, sensaciones y mentales. Por ejemplo, nos duele el estómago cuando nos enojamos o sentimos energía cuando estamos alegres. Y algo más físico, ¿no? Cuando me enojo, por ejemplo, yo me pongo rojo. Ese tipo de situaciones es importante identificarlas. Comportamientos. Es la forma en la que respondemos ante una situación. Incluye acciones como decir o hacer algo también, cuando pues decidimos no hacer ni decir en nada. Ahora, este triángulo cognitivo, cuando lo vemos desde lejos, lo que nos va a ayudar es como a tener claridad sobre lo que está pasando. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra forma asertiva con los demás. Por lo tanto, la actividad número uno, que es de manera individual, es pensar en una situación confrontativa, reciente, en la que no logró regular sus emociones y donde su conducta no fue asertiva. Escriba en la parte del triángulo que corresponda con el color que elija la situación que vivió. ¿Qué pensó sobre esta? La emoción o las emociones que experimentó y la conducta presentada. Una vez que hemos hecho esto, maestras y maestros, de manera individual con un color diferente ante la misma situación, vamos a escribir una alternativa de pensamiento más objetivo y empático, la emoción o las emociones que hubiera experimentado, que pueden ser las mismas, pero probablemente con una intensidad diferente, apoyadas en los pensamientos escritos anteriormente, la conducta que pudiera haber presentado si hubiera pensado y sentido de forma diferente. Básicamente es como ver el hecho desde fuera y a lo mejor pudimos reaccionar de otra manera. Una vez que hemos hecho esto, es importante reflexionar como colectivo. ¿Cómo se sienten después de pensar en una forma diferente de resolver una situación confrontativa? ¿Consideran que está ejerciendo su libertad de actuar de una mejor manera? Y nos pide que en otro momento analicemos el anexo número 1, en donde encontraremos actividades que podrán trabajar con los estudiantes para fomentar la autorregulación de emociones, las cuales pueden ser parte de nuestra estrategia para favorecer el bienestar socioemocional. ¿Qué encontramos en el anexo número 1? Encontramos, maestras y maestros, parte de los documentos que ya hemos checado en el canal, que es la estrategia de soporte emocional ISTE-CEP, y algunos otros videos y situaciones que podemos desarrollar en el aula. Otro punto importante que nos menciona la guía en este apartado es que es importante desarrollar la autorregulación como práctica de autocuidado para poner atención plena a los pensamientos, las emociones y las conductas. Ser flexible y adaptarse a los cambios del medio de forma asertiva.
Eso nos va a brindar grandes beneficios en nuestra relación con nosotros y con los demás. Y si queremos saber un poquito más, nos recomienda el Diplomado de Vida Saludable y que sabemos que del 26 al 28 me parece que tendremos una segunda etapa de este diplomado. Te dejo en los comentarios toda la información para que si tú no lo has tomado como yo, nos inscribamos juntos. Vámonos al segundo momento que es desarrollemos la comprensión lectora para favorecer la equidad y la excelencia. Sabemos, maestras y maestros, que la mayor parte del conocimiento en la escuela se ofrece a través de la lectura de diversos textos. La comprensión lectora se desarrolla desde cualquier asignatura o campo de formación. ¿Qué significa leer? Lean la idea siguiente en plenaria y comenten su significado y relevancia para favorecer la lectura en sus niños, niñas y adolescentes. Educar para leer y escribir es educar para usar el pensamiento, para expresar las ideas propias, para decidir, criticar, juzgar y discutir y así tomar decisiones. Entonces nos damos cuenta, maestras y maestros, que esta concepción de la lectura va más allá de descifrar, de codificar. Esas acciones se quedan muy, muy lejos, sino que tienen un impacto de un carácter mayor. Entonces, una vez que leemos este significado, vamos a intercambiar nuestras opiniones acerca de lo siguiente. ¿Qué hacer para que la lectura active el pensamiento de las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué significa leer para nosotros? Vamos a escribir alguna de estas respuestas y las vamos a tener a la mano para contrastarlas con las ideas y reflexiones que vayan surgiendo en las siguientes actividades. Nos ponen esta actividad que a mí me costó muchísimo trabajo, pero creo que es muy buena para que nos caiga el 20 sobre la comprensión lectora. Leer de manera individual. La pintora Titri Cara, ¿ok? La pintora Titri Cara enguiló en Fabrula Get 1753, Ilha Totono End, Cidade Get 14, Pot confiló satremente ag utalmente flaturo flaturo ni mima, pero ist jalgoto enteri marco la baba tiuona corri ese fulfit titri cara reguló uniti pico end titi comunata con luvium. Está un poquito difícil, pero ¿por qué creen que nos pusieron esto? Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Dónde enguiló Titricara? Si nos vamos al texto, así checándolo, pues en el primer renglón, ¿no? Titricara enguiló en Fabrula Get 1753. Cofiló satremente o cacunamente. Tendríamos que checar y en el segundo renglón dice, confiló satremente. Entonces la respuesta sería satremente. En plenaria respondan. ¿Alguien pudo o alguien logró responder las preguntas? ¿Cómo lo hizo? ¿Pueden explicar de qué se trata el texto? Y acá fíjense, claro que pudimos encontrar las preguntas como de una manera, las respuestas como de una manera literal, ¿no? Pero honestamente no somos capaces de interpretar de qué trata el texto. ¿Por qué? Acá nos dan la explicación del ejercicio. Es probable que hayan respondido las preguntas correctamente. Son muy sencillas porque repiten el texto del original. Solo hay que buscar la frase en la que aparecen las palabras de cada pregunta y copiar la respuesta. Aunque no lo hayan entendido, de hecho, pueden leer el texto en voz alta y responder todas las preguntas de manera correcta sin entender nada. En realidad no hay nada que entender. La pintora Titri Cara es un escrito inventado en una lengua falsa, sin significado. Este tipo de ejercicios fue concebido por varios psicólogos cognitivos en los años 80 del siglo pasado para estudiar los procesos del pensamiento que pone en marcha nuestro cerebro al leer. Pretendían demostrar que lo que importa en la lectura es la comprensión, el hecho de entender un significado particular. En cambio, es secundario que podamos pronunciar en voz alta la escritura, que podamos transformar las letras en sonido. Eso no tiene relación con la comprensión. El ejercicio también demuestra que muchos test de lectura con preguntas copiados literalmente del texto no servían para evaluar la comprensión.
No son pruebas válidas de la capacidad lectora, como en este caso. Y bueno, esto es de Casaña. Entonces nos damos cuenta, maestras y maestros, que pues los sonidos no tienen relación con la comprensión específicamente. Y aquí es un punto que nos debe de caer el 20. A lo mejor cuando nosotros planteamos actividades de leer un texto y que respondan algunas preguntas, ¿estamos evaluando la comprensión? ¿Estamos realmente evaluando eso? Porque este ejercicio nos diría que no. La siguiente actividad es revisar el pequeño video del minuto 34:58 al 43:20. Así que vamos a checarlo juntos. En el primer texto, que es un libro que se llama Dislexia y dificultades de aprendizaje, aportes de la clínica y la educación, de un libro publicado en Argentina por la editorial Novedades Educativas, les compartí este texto que ahora les comparto y en el que encontramos esta definición. La lectura y la escritura son consideradas habilidades mecánicas de sonorización. Bueno, y luego se refiere también a la escritura. Y viene otra que dice, se identifica leer con descifrar. Pero más abajo viene otra propuesta, dice, lectura y escritura son consideradas prácticas sociales y comunicativas. Y una vez que subrayé estos dos conceptos, que son contrarios, por cierto, lo que hice fue hacer un resumen, un esquema, para que resumiera las ideas, ¿no? El rojo dice habilidad mecánica de sonorización, que es la primera, o descifrar y sonorizar. Y entonces lo comparo con la otra definición en verde, que es que leer y escribir son prácticas sociales y comunicativas. Pero hay una punta en medio de esos dos subrayados que quiero destacar y que lo puse acá. Estas concepciones, las rojas, estas concepciones han sido cuestionadas y superadas desde hace décadas por investigaciones psicolingüísticas, psicogenéticas, sociológicas y didácticas. Eso dice ahí en medio del párrafo, ¿no? Que esta idea de que leer es sonorizar, decodificar, descifrar y sonorizar, fueron cuestionadas ya hace mucho tiempo, justo por la psicogénesis del lenguaje escrito. De ese mismo libro, pero en otro párrafo, vienen otras definiciones que le comparto. La lectura dice en el primer renglón, es un activo proceso de construcción. Ya ahí aparece la palabra que algunos de ustedes usaron en su definición en el chat, un proceso activo. La lectura, dice en el segundo párrafo, es un proceso de construcción de significados. Y están citando ahí a Frank Smith, un libro que recomiendo. Está aquí en México publicado por Editorial Trillas. Dice, bueno, esa es una definición. Ahí están las dos. Vamos al tercer fragmento del libro que les compartí. Este es un fragmento del programa de estudios de español del año 2000, cuando estaba todavía vigente el programa Pronales, y era un programa nuevo, en el cual, dice lo siguiente, lo puse porque algunas personas pueden cuestionar lo que acabamos de leer, que leer no es decodificar, sino comprender. Algunas personas piensan que primero viene un proceso de decodificación y posteriormente llega la comprensión. Pero yo traje a colación este fragmento del programa de estudios de español del año 2000, donde dice, en muchas ocasiones se considera que primero debe lograrse que los niños se lean de corrido, porque la comprensión vendrá después. Sin embargo, cuando se comienza a leer mecánicamente, es muy difícil. Es muy difícil cambiar después la forma de lectura. Afortunadamente, desafortunadamente, muchos de ustedes me lo pueden comprobar y atestiguar. Hay
muchos niños en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, que leen a una velocidad extraordinaria, magnífica dicción, pero les preguntas de qué trata y no entienden, lo cual indica que habrán hecho una lectura mecánica y que no se les quitó ni en segundo ni en tercero, ¿no? Y a veces nunca. Esta lectura mecánica se identifica porque va fragmentando la lectura en voz alta en sílabas o en sonidos. Y vamos a escuchar a una niña que lee mecánicamente. Y regresó al castillo en un instante gracias a la ayuda del sombrero mágico. La princesa más hermosa que nunca se encontraba en el patio ahora sin el velo que cubría su rostro. El águila y la gallina eran los hermanos del joven, quienes también fueron liberados del hechizo y pronto celebraron el matrimonio de la princesa y el valiente joven, y todos vivieron felices para siempre. Seguramente habrán escuchado estas formas de leer de muchos niños, ¿no? Y es seguro que luego que les preguntamos de qué trató el texto, no saben decir, ¿no? Y se ve la dificultad y cómo va fragmentando el texto, ¿no? Y quizá podamos entrenar a esta niña para que lo haga más velozmente y sin de corrido, como decimos, pero es probable que, como dice el texto, difícilmente se le quite esta lectura mecánica para pasar a la comprensión del texto. De otra autora que yo leo mucho, más bien releo a cada rato, es Montserrat Fons, de 2004, editorial Grao, un libro que se llama Leer y escribir para vivir, alfabetización inicial y el uso de la lengua escrita. De ahí les compartí este fragmento, en el cual afirma ella: leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Aquí palabras clave: leer es un proceso y el texto se comprende. Y nos recomienda, más bien nos dice de dónde obtuvo esta definición, de una autora que vamos a escuchar y a leer más adelante. Dice: de este modelo interactivo quiero destacar la relevancia que tiene el término comprensión, ya que sobre este concepto de lectura hemos elaborado nuestra propuesta. Luego dice, o más bien subrayamos, leer quiere decir comprender. Y al final remata con una frase, dice: cualquier actividad de lectura debe implicar comprensión. Si no lo está comprendiendo el niño de preescolar, si no lo está comprendiendo el niño de secundaria, no está leyendo, ¿no? Más allá de la decodificación, leer es comprender, y cualquier actividad de lectura debe implicar comprensión, dice Montserrat Fons. Pues como observamos, maestras y maestros, creo que este documento, este videíto nos ayuda a reflexionar y repensar sobre nuestras creencias de la lectura y de la escritura. En específico, la guía de consejo técnico nos sugiere que analicemos, ¿no? Nos pone la transcripción de este video en pequeños recuadritos y nos damos cuenta entonces que esas concepciones que hemos tenido a lo largo de los años de que la lectura y de la escritura son procesos o habilidades mecánicas son incorrectas. La siguiente actividad nos dice que debemos de complementar nuestra concepción de lo que significa leer y tenemos el siguiente texto. Un alto número de docentes tiende a considerar la comprensión como una habilidad aparte, posterior al aprendizaje inicial de la lectura y separada de cualquier otro campo. Y se esfuerzan por entrenar a sus estudiantes con ejercicios similares a los de los exámenes.
A pesar de décadas de dar prioridad a esta competencia, los resultados no han mejorado. Además, se reciben quejas constantes por parte de docentes de secundaria y media superior acerca de que sus estudiantes llegan sin comprender lo que leen. ¿Cómo explican esta paradoja? Bueno, pues habrá que ver cuál es el problema de fondo, si hemos estado trabajando solo para ejercicios escolares o realmente para desarrollar la comprensión lectora. El problema de fondo es haber aislado la comprensión como si fuera una habilidad o aprendizaje separado del acto de leer. Es decir, como si primero niñas y niños debieron dominar el código y solo después acceder al significado de textos. No obstante, la experiencia muestra que los niños pequeños se fascinan por los cuentos infantiles. Se adentran a su contenido incluso antes de poder descifrar las palabras. La comprensión lectora no es una competencia genérica que se adquiere después de aprender a leer y que sirve para entender cualquier texto. Es más bien una parte integral de un proceso de largo plazo, con ritmos diferentes, aprender a leer. Este proceso depende en gran medida de los conocimientos previos y paralelos que tenga cada lector acerca del contenido de los textos. De hecho, sabemos que por muy lectores que seamos, no podemos comprender fácilmente textos en un dominio de conocimiento alejado a nuestra formación. Posteriormente a esto, maestros y maestras, la guía establece cómo favorecer la comprensión lectora en el aula y la escuela. Piensen de manera individual la forma en la que abordan un texto para comprenderlo. ¿Cuáles de los siguientes pasos o estrategias se utilizan? Tenemos enfocarnos en verbos, imaginar lo que se va leyendo, identificar palabras clave, subrayar las palabras desconocidas, hacer anotaciones a un costado del texto, predecir el contenido a partir del título, inferir a partir de lo que sé del tema, tener claro el propósito de la lectura, comprobar las predicciones e inferencias o cuáles otras. Vamos a registrar nuestras respuestas en plenaria para construir una nube de palabras como la que estamos viendo en pantalla. Si tú quieres saber cómo se hacen estas nubes de palabras, te dejo enlistado un video que tuve con el profe Witsi donde hablamos de cómo utilizar esta aplicación. El siguiente momento se centra en reflexionar qué pasos o estrategias tienen en común. ¿Serán los mismos pasos o estrategias para leer un cuento o un artículo informativo? ¿Por qué? Los pasos o estrategias que utilizan para comprender un texto son semejantes a las que enseñan a sus estudiantes. Y vamos a observar el video, la segunda parte de la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. Así que vamos a checar este video. Nuevamente agradezco su excelente participación. Me imagino que nos divertiríamos mucho en un taller presencial, ahora que se pueda. Bueno, estrategia para trabajar la comprensión lectora. Mentira, leí mal. ¿Estrategia? ¿Será una estrategia esto que justamente nos consigna Isabel Soleil, que dice, mira, es muy común, es muy conocida esta estrategia, estos pasos. Primer paso, lectura en voz, imagínense un salón de clase. Lectura en voz alta de un texto por parte de los alumnos, cada uno un fragmento, mientras los demás siguen en su propio libro. Si en su transcurso el lector comete algún error, este suele ser corregido directamente por el maestro o a sus requerimientos por otro alumno. Paso 3. Una vez que se termina de leer, tiene lugar una serie de preguntas relativas al contenido del texto, formuladas por el profesor. Paso 4. A continuación, suele realizarse una ficha de trabajo más o menos relacionada con el texto leído y que puede dedicarse a aspectos de morfosintaxis, ortografía, vocabulario y eventualmente a la comprensión lectora. Creo que muchos de nosotros hemos visto o hemos practicado, yo seguramente lo practiqué antes de conocer otras cosas, y poníamos a los niños de un grupo a leer en voz alta el texto, cada quien un pedacito. Si se equivocaba, corregíamos o le pedíamos a otro que lo corrigiera. Después de la lectura, le hacíamos preguntas, un cuestionario. Después, a veces una ficha de trabajo como para resumir el texto y revisar mucho la sintaxis, la ortografía, el vocabulario, ¿no? Y a veces si entendimos alguna cosa. Pues yo le puse a este
a esta estrategia, a esta secuencia, estrategia entre signos de interrogación, porque dice esta mujer, Isabel Solé, lo siguiente. En mi opinión, dicha actividad se refiere en este caso a la evaluación de la comprensión lectora. O sea, el hecho de leer un texto y luego dejar preguntas o una actividad, dice, es evaluar la comprensión lectora, no es enseñar comprensión lectora. Leo, sigo leyendo. Al plantear preguntas sobre el texto leído, el profesor obtiene un balance del producto, una evaluación de lo comprendido, aunque a veces también se ponga en duda esto, ¿no? Pero supone que con esto el maestro obtiene una evaluación de lo comprendido. Esto no lo dice, al menos yo no se lo oí verbalmente a Isabel Solé, sino lo consigna en este libro que decía yo recomiendo mucho, que es Estrategias de Lectura de la editorial Grao. Dice más al respecto de esta secuencia que hemos presentado. Dice, sin embargo, en esta secuencia no se interviene en el proceso que conduce a ese resultado. No se incide en la evolución de la lectura para proporcionar guías y directrices que permitan comprenderla. En una palabra, y aunque suene fuerte, dice Isabel Solé en este libro, no se enseña a comprender. Qué terrible conclusión de investigaciones que ella ha realizado, ¿no? Y que podemos, si le buscamos, podemos encontrar que efectivamente en la mayoría, en algunas privilegiadas sí, en la mayoría de nuestras escuelas no se enseña a comprender. Se preocupa porque los niños puedan decodificar el texto y ya que vemos que el niño habla los sonidos de los textos, esperamos que algún día alguien o una cosa mágica le enseñe la comprensión de los textos, ¿no? A veces llega el niño a tercero y dice, no le entendí. Y el maestro hace algunas como la que les dije, ¿no? O preguntas, o hace que vuelvan a leer, o de plano se queja y dice, qué mal, eso debió habértelo enseñado el maestro de segundo o de primero. Eso ya no me toca a mí. Para mí lo urgente es terminar el libro de texto. Pero más que hablarles yo de lo que dijo Isabel Solé, vamos a escucharla directamente. ¿Qué significa enseñar estrategias de lectura? Para los que ya se quieran marchar ahora, voy a decir que para mí enseñar estrategias de lectura quiere decir enseñar para que los adolescentes, los jóvenes, los niños, puedan leer y puedan disfrutar de la lectura de textos diferentes siempre que lo necesiten, para cubrir las necesidades que la vida les va a ir planteando. Voy a revisar 4 aspectos, podrían ser otros muchos y podrían estar en otro orden. Voy a partir primero de una definición acerca de la comprensión lectora, para que podamos ponernos de acuerdo, o al menos para que sepáis en qué estamos en desacuerdo, lo cual no es poco. Y voy a discutir si cuando hablamos de comprensión lectora estamos ante una capacidad que tiene un carácter más bien técnico o más bien estratégico. Voy a revisar algunos de los componentes de esa lectura, de esas estrategias, antes, durante y después de leer. Y por último, aunque muy brevemente, voy a destacar algunos aspectos relacionados con las tareas que se propone realizar alrededor de la lectura, porque cada vez más estoy convencida de que depende mucho de la tarea que proponemos, de cómo la planteamos, de cómo intervenimos en ella y de cómo la evaluamos, que los estudiantes se aproximen a la lectura desde una perspectiva u otra, desde una perspectiva más superficial, más profunda, más técnica o más estratégica. Desde los años 80 del siglo XX se ha ido imponiendo una definición o un modelo
sobre la lectura, según el cual leer, el producto de la lectura, la comprensión, es el producto de una interacción entre un lector y el texto. Quizá os parezca que no tiene, digamos, mucho contenido. Con mucha frecuencia la lectura ha sido casi siempre decir lo que dice el texto, ¿no? Y lo que el modelo interactivo de la lectura propone no es eso exactamente, sino es proponer que el producto de la comprensión es consecuencia de la interacción entre estos dos componentes, pero señalando y enfatizando que el componente que manda en esa relación no es el texto, sino el lector. No es tanto la descodificación del texto, sino que la comprensión es producto de lo que las personas hacemos con ese texto. Y eso explica que ante un mismo texto las personas podamos llegar a comprender cosas distintas o nos fijemos. Bueno, pues aquí nos ofrecen este fragmento de video, Isabel Solé, una reflexión importante, ¿no? Y que, bueno, a mí cuando la escuché y cuando leí sobre el tema, pues me preocupó mucho, porque antes yo decía que comprender era identificar lo que quiso decir el autor, ¿no? Y aquí nos dice ella, no, en el proceso de lectura, este producto que es la comprensión de lectura es más bien lo que construye el lector con base en el texto. Y además dice, entonces las personas comprendemos de diferente manera un mismo texto. Lo importante aquí es lo que cada quien construye, ¿no? ¿Qué tal, maestras y maestros? Al observar este video nos damos cuenta que debemos de cambiar esas concepciones que tenemos sobre la lectura y la comprensión en específico. Y creo que es cierto, todos tenemos experiencias y estas nos van a ayudar al proceso de comprensión lectora y cómo interactuamos sobre ellas. Entonces, es un punto bien importante a considerar. Por lo tanto, la siguiente actividad es reflexionar. Al plantear preguntas sobre el texto leído, el profesor obtiene solo un balance del producto, es decir, una evaluación de lo comprendido. No se interviene en el proceso que conduce a ese resultado. No se incide en la evolución de la lectura para propiciar guías o directrices que permitan comprenderla. En una palabra, y aunque suene fuerte, no se enseña a comprender. La comprensión es el producto de la interacción entre el lector y el texto. El modelo interactivo de la lectura propone que el producto de la comprensión es consecuencia de la interacción entre estos dos componentes, pero señalando y enfatizando que el componente que manda en esta relación no es el texto, sino el lector. No es tanto la descodificación del texto, sino que la comprensión es producto de lo que las personas hacemos con ese texto. Y eso implica que, ante un mismo texto, las personas podamos llegar a comprender cosas distintas. La siguiente actividad es, pues, utilizar estas preguntas. ¿Cuáles de los pasos o estrategias de la lectura que comentaron en la actividad 9 intervienen en el proceso de comprensión? Es decir, en estas, ¿cuáles realmente intervienen en el proceso de comprensión? ¿Qué guías o directrices pueden introducir para favorecer en sus estudiantes que comprendan los textos? ¿Qué significa para ustedes la frase? En la interacción del lector y el texto, el que manda no es el texto, sino el lector. Otro punto importante, maestros, que en el caso de primaria nos plantea esta tablita, pero es igual para secundaria, solo cambiando la segunda columna. Recomendaciones generales para fortalecer la comprensión lectora. Vamos a iniciar con lo de básica. En básica, a todos los niveles y grados, antes de leer un texto, incluso antes de tenerlo a la vista, las y los docentes deben propiciar un diálogo previo sobre el tema, es decir, debe pedir a los estudiantes que expresen lo que saben sobre el tema, que dialoguen libremente sobre lo que van a leer. Esto hará que aumenten sus conocimientos previos y se preparen para abordar la lectura del escrito.
Si lo que se quiere es acercar a las y los alumnos a la comprensión de los textos que se abordan en clase, la primera lectura en voz alta debe estar a cargo del docente. Cuando los estudiantes de cualquier nivel escuchan leer al maestro, se apropian más fácilmente del contenido porque en ese momento no tienen la tarea de decodificar los componentes del texto y se concentran únicamente en las ideas contenidas en el mismo. Para comprender a profundidad un texto no es suficiente una sola lectura. Además de la primera lectura en voz alta que haga el docente, se requieren varios acercamientos a los textos. Releer para aclarar una idea que no todo el grupo percibió de la misma forma, buscar un dato específico, encontrar palabras clave, etc. Esas son orientaciones generales. Aquí, maestra y maestro, dependiendo si eres de primaria o de secundaria, la tabla número 2 cambia, que son recomendaciones específicas por nivel. Vamos a checar rápidamente los de primaria. En primero y segundo grado de educación primaria se puede trabajar la comprensión de textos desde el principio, aunque los niños no puedan leer de manera convencional. La lectura en voz alta que hagan las y los docentes acercará a los niños a la comprensión de los tipos de texto, del tipo de vocabulario que se utiliza en cada uno y a diversas ideas sobre distintos temas. Enseñar a leer no solo es una tarea del docente de primero y segundo grado. Conforme las niñas y los niños transitan por diferentes grados, se enfrentan a distintos tipos de texto con progresiva complejidad que es necesario abordar. Es necesario que en todos los grados de la educación primaria nos hagamos cargo de la comprensión de los textos. La enseñanza de la lectura comprensiva no solo se debe de realizar en la clase de lengua materna español. Todas las asignaturas requieren de la comprensión lectora. Por ello es recomendable que los docentes acompañen a niños y niñas a leer las instrucciones de los libros. Los textos donde se explican los diversos conceptos en una palabra debe mostrarles cómo se leen y cómo se comprenden. Fíjense qué interesante es este punto que a veces dejamos de lado. En el caso, maestro, de que tú seas de educación secundaria, solo debes de checar qué dice en la segunda columna para tu nivel. De manera general podemos encontrar lo siguiente. Recomendaciones para fortalecer la educación lectora en educación secundaria. Apoyar la comprensión de los textos no solo es tarea de los docentes de lengua materna español, corresponde a todos los docentes de todas las asignaturas brindar a las y los alumnos herramientas para entender lo que se lee. ¿Quién mejor que el propio especialista en la asignatura para enseñar a los estudiantes las palabras y expresiones de los textos especializados? Es probable que las y los adolescentes tengan un mayor nivel de autonomía en lectura de comprensión. Es conveniente que al leer el texto se invite a los estudiantes a compartir sus ideas sobre lo leído y la forma en la que accedieron a ellas, es decir, sus estrategias de lectura. Si los alumnos de secundaria tienen acceso a las tecnologías de la información, convendría que buscaran información complementaria a los textos que se leerán o se han leído en el salón de clases. Bueno, entonces aquí vimos, maestras y maestros, las diferencias en los niveles, pero todo lo demás del consejo técnico es similar. Sigamos. Observen el video Educación Inclusiva y reflexionen sobre lo siguiente. ¿De qué manera la comprensión lectora favorece la participación plena y el aprendizaje de todo el alumnado en la escuela? ¿Por qué es importante garantizar que todas y todos los estudiantes desarrollen sus habilidades de comprensión lectora? ¿Cómo favorecer la comprensión lectora en la escuela? Identifiquen, a partir de lo que revisaron en esta sesión, una acción que puedan realizar en el salón de clases con sus estudiantes, con los integrantes del colectivo y con las madres y los padres de familia para favorecer la comprensión lectora, compártanla al equipo y registren las propuestas a la vista del grupo. La siguiente actividad se centra rápidamente en leer las consideraciones sobre las estrategias. Un paso y una estrategia son cosas distintas. Para aclarar el concepto de estrategia, dejamos a continuación las siguientes definiciones. La estrategia tiene en común con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar y evaluar, persistir o abandonar determinadas concepciones o acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección, la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento, en función de los objetivos que los guían
y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. Las estrategias de lectura son deliberadas, intentos dirigidos a objetivos para controlar y modificar los esfuerzos del lector, para decodificar el texto, comprender palabras y construir significados del texto. Las habilidades de lectura son acciones automáticas que dan como resultado la decodificación y comprensión con rapidez, eficiencia y fluidez, y por lo general ocurren sin conocimiento de los componentes o control involucrado. El control y el trabajo hacia una meta caracterizan al lector estratégico que selecciona un camino particular para un objetivo de lectura, es decir, un medio específico para un objetivo deseado. La conciencia ayuda al lector a seleccionar una ruta intencional, los medios y los procesos utilizados para lograr una meta, incluido el control, que impide distracciones y preserva compromiso con la meta. Una vez que hemos hecho esto, maestras y maestros, vamos a analizar si es necesario incluir en nuestro programa escolar de mejora continua algunas actividades didácticas para favorecer la comprensión lectora. Y vamos a decidir qué ajustes debemos realizar y lo vamos a registrar como acuerdos de nuestro programa escolar de mejora continua. El tercer momento, la organización de la escuela, pues ya sabemos que vamos a tocar los temas prioritarios que hemos decidido y nos ponen como información maestras y maestros, con el propósito de conocer las necesidades de formación y de apoyos didácticos de las y los docentes del país. Les invitamos a contestar la encuesta Detección de Necesidades de Formación Docente, Rezago y Abandono Escolar, que se encuentra en la siguiente liga y es solo para docentes y técnicos docentes de educación básica y estará abierta del 28 de enero al 15 de febrero de 2022. Y con eso terminamos la parte de consejo técnico. Recuerda darle like al video y que en los comentarios están las diapositivas para tu nivel educativo. Bye. Y si este video te gustó, maestra, maestro, dale like, comparte por todos lados para que sí lleguemos a más maestros. Sígueme en mi Instagram como Edgar Valladares. Oye, suscríbete al canal porque no lo has hecho. Ya vi que solo lo ves por WhatsApp, pero no estás suscrito. Comparte el video en todos tus grupos y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.